Eh, sí, un gusto ver caras conocidas o nombres conocidos también, si no se ven las caras. Em, Tengo el gusto de moderar esta mesa del Congreso de la CHIF, que bueno, por fin se puede celebrar, aunque sea de este modo. Y vamos a tener tres ponencias en esta mesa, que hemos estado hablando que es una mesa más bien de filosofía política, y yo añadía que bueno, que es política con muchas emociones, porque vamos a tener una ponencia sobre el miedo y otras dos que van a acercarse al tema del suicidio desde distintas perspectivas. Así que sin más dilación voy a presentar a la mesa. Tenemos tres ponentes y uno de ellos es Matías Kerr, que es magíster en filosofía por la Universidad de los Andes y es actualmente alumno de doctorado en filosofía de la Universidad de los Andes y profesor investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Él nos va a dar una ponencia sobre el miedo como pasión fundamental y eje articulador de la teoría de los humores en la obra de Nicolás Maquiavelo. Después tenemos a Ángela Boitano, no puedo evitar decir que es una querida amiga y colega de la Universidad Diego Portales, doctora en filosofía, psicóloga, profesora en la Escuela de Sociología, directora del Observatorio de Desigualdades y miembro, ¿no? Miembro de la Red de Filósofas Feministas en Chile. Y nos va a hablar de el suicidio heteroreferido contra soberanía y ética de la pasividad. Y por fin Jorge Ayapán, que es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, diplomado en Propiedad Intelectual, Universidad de Chile, y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y nos va a hablar de la huelga de hambre mapuche, el suicidio político como estrategia judicial. Buenas tardes, o sea, gracias por dar vuestras ponencias y estar aquí. Y para los que no me conocen, yo soy María Isabel Peña, profesora adjunta en este momento de la Universidad Diego Portales, del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Y sin más dilación, quiero darle la palabra a Matías Kerr, pero antes un pequeño apunte. La dinámica va a ser la siguiente, vamos a escuchar las tres ponencias seguidas y después abriremos el turno de palabras y de discusión, en el que esperamos que participen todos y todas muy activamente. Ahora ya sí que sí. Matías Kerr, le doy la palabra y comienza su ponencia sobre el miedo como pasión fundamental. Muchas gracias María Isabel y muchas gracias a la CHIF por organizar este congreso. Yo sé que ha sido un tremendo esfuerzo para poder llevarlo a cabo, así que realmente se lo agradezco mucho. Como bien dijo María Isabel, mi presentación lleva como título El miedo como pasión fundamental y eje articulador de la teoría de los humores en la obra de Nicolás Maquiavelo. Y consta básicamente de tres partes. Primero, explicaré brevemente por qué es importante comprender la teoría de los humores de Maquiavelo y el papel del miedo dentro de ella, porque es importante entender estas dos cosas. Segundo, daré una versión resumida de la teoría de los humores, destacando especialmente la tensión que existe dentro de ella por las diferentes definiciones de cada humor que hace el florentino. Y tercero y último, mostraré el papel fundamental que tiene el miedo dentro del corpus maquiaveliano, y es aquí donde propondré una articulación de esta teoría de los humores a partir del miedo, es decir, utilizaré el miedo como eje para explicar la teoría de los humores de Maquiavelo. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es tan importante comprender esta teoría de los humores y el papel del miedo? Sabemos que Maquiavelo es un autor muy importante dentro de la historia de la filosofía política, y si bien su relevancia parece poco discutible, existen muchas interpretaciones sobre su obra. En el fondo podemos leer a Maquiavelo de muchas maneras, ¿cierto? Hay muchas líneas de interpretación. Y aunque no me es posible en este caso profundizar en las diversas lecturas que existen del florentino, debo mencionar que este trabajo que voy a presentar se nutre fundamentalmente de las interpretaciones realizadas por dos autores, por Leo Strauss y por Claude Lefort. En el caso de Leo Strauss,
sobre todo a partir de su obra Meditación sobre Maquiavelo, su obra principal en este tema, creo que es muy importante el papel relevante que el autor le otorga al terror y al miedo en la obra de Maquiavelo. En pocas palabras, Strauss considera que en la obra del Florentino existe una primacía del terror o primacía del miedo, así lo llama él en su texto, y que consiste en otorgarle un lugar prioritario a la experiencia del terror, tanto en la fundación de una ciudad o una comunidad política y en el mantenimiento del orden dentro de la misma. En el caso de Claude Lefort, él presenta un gran aporte desde el punto de vista de la radicalidad de los humores en Maquiavelo. Para el francés, la teoría de los humores de Maquiavelo supone una fractura total del cuerpo político, lo que él llama un desgarramiento de la ciudad. En este sentido, Lefort cree que es imposible entender la filosofía política maquiaveliana sin entender la profundidad del conflicto al interior del cuerpo político que provocan estos humores, que voy a revisar a continuación. Ahora bien, respecto a la relevancia de la teoría de los humores en toda la obra de Maquiavelo, no es posible olvidar que ella constituye una de las categorías más importantes para comprender su filosofía política. A partir de esta teoría de los humores es posible explicar la configuración del cuerpo político, que estaría dividido entre los grandes o los nobles y el pueblo o los plebeyos, y también el carácter inevitable del conflicto político dentro de cada ciudad. Del mismo modo, el miedo es una de las pasiones más relevantes en la obra maquiaveliana, pues el Florentino nos presenta constantemente a comunidades políticas en que sus miembros están asustados. En otras palabras, la teoría de los humores está en el corazón de la filosofía política maquiaveliana y a la vez el miedo se encuentra en el núcleo de esa teoría. Por lo tanto, a continuación quiero explicar la relación que existe entre la teoría de los humores y el miedo en la obra de Maquiavelo. La tesis central que planteo es que consiste en que el miedo es la pasión política fundamental y el eje que permite articular la teoría de los humores. Vamos entonces a revisar brevemente en qué consiste esta teoría de los humores y sobre todo la tensión interna que existe dentro de ella. Existen muchas formas de comprender la composición política de la ciudad. Maquiavelo a lo largo de su obra presenta a lo que yo considero son 5 actores políticos importantes. El primero es el príncipe o el rey, el tirano, el que gobierna solo. El segundo serían los grandes, los nobles, los ricos, el grupo más pequeño, también llamados los pocos. El tercero es el pueblo o los plebeyos, o la multitud o los muchos. El cuarto serían los soldados o el ejército. Y el quinto serían los pueblos vecinos o extranjeros. Todos ellos participan de una u otra forma en los eventos políticos de una ciudad. Sin embargo, es en la teoría de los humores donde encontramos la especificidad maquiaveliana, es decir, el aporte singular de Maquiavelo y la forma precisa en que él entiende la composición política esencial de toda ciudad, que es presentado particularmente en su teoría de los humores. Entonces, ¿qué es la teoría de los humores? Sería la propuesta de Maquiavelo en que la ciudad está constituida y dividida por 2 humores principales que están enfrentados, el humor de los grandes y el humor del pueblo, es decir, el choque entre nobleza y plebe. Maquiavelo usa este término, humores, que remite al lenguaje médico, porque ya había sido usado por Hipócrates, Galeno y otros anteriormente. Ellos usaban, Hipócrates, Galeno, en el lenguaje médico se usaba este concepto de los humores para explicar cómo está compuesto el cuerpo humano, que sería un cuerpo mixto, compuesto de diferentes elementos, que son estos humores. Maquiavelo entonces toma este lenguaje, que en un sentido remite a que el cuerpo político o la ciudad es un cuerpo mixto también, que está constituido por diferentes elementos. Y también otra cosa que hace Maquiavelo con el término humores es que lo intercambia o asemeja con otros conceptos a lo largo de su obra. Por un lado con las pasiones, por otro lado con los apetitos y los deseos. Y esto va a ser relevante porque en un sentido, al definir a los humores, como vamos a ver, en forma de deseos, quiere decir que los humores tienen que ser saciados. Esa es como la finalidad. La idea es saciarlos. Y al definirlos como pasiones, lo que pasa es que ellos deben ser desahogados. Entonces está esta doble dimensión respecto a los humores, que en un lado hay que saciar los deseos y por otro lado hay que desahogar estas pasiones. Concebir al cuerpo político como compuesto por 2 humores diferentes supone una división radical de la sociedad, que es lo que explicaba que Lefort acentúa adecuadamente a mi juicio, como este desgarramiento de la sociedad. Y además hay que recordar que Maquiavelo es muy explícito al decir que estos 2 humores se encuentran en todas las ciudades, en todos los cuerpos políticos. Esto lo dicen los discursos 1-4. Ahora, sobre estos 2 humores, además hay que decir que están compuestos o definidos, formulados de forma antagónica, es decir, la definición de uno responde siempre a la definición del otro. Justamente las definiciones del humor de los nobles y del pueblo por parte de Maquiavelo los que generan una tensión importante. Y acá es donde me quiero detener un poco para que se entienda bien por qué existe esta tensión y en qué consiste.
Hay dos grandes pasajes donde Maquiavelo explica en qué consisten estos dos humores. Si bien están presentes en muchas partes de su obra, los define con más claridad en dos pasajes, uno en El Príncipe y otro en los discursos. En El Príncipe 9 y en Discursos 1.4 y 1.5. Pero lo que pasa es que a veces las definiciones parecen ser contradictorias. En el Príncipe, ¿por qué? Porque en cada uno de estos humores tiene una formulación positiva o activa o agresiva, si queremos, y otra formulación que es negativa o pasiva o defensiva. Entonces, por ejemplo, en El Príncipe 9, el humor popular, el humor del pueblo, es definido de una forma negativa. ¿Qué significa esto? El pueblo sería simplemente los que no desean no ser dominados ni oprimidos. Ese sería su único deseo. En cambio, los nobles tendrían una definición activa o positiva, que desean oprimir, desean dominar. Sin embargo, en Discurso 1.5 parece que aparece una definición que es exactamente contraria. Vuelve a repetir esta formulación como clásica, pero también presenta una alternativa en la que dice que el humor popular sería definido en forma positiva, como aquellos que desean adquirir lo que no tienen. Como el pueblo no tiene, no posee, desea adquirir aquello que no tienen. Y en cambio el humor de los nobles aparece como la contraparte en forma negativa, es decir, desean mantener lo que ya han adquirido. Entonces, estas diferencias generan cierta tensión, porque es difícil entender, por ejemplo, que el humor del pueblo a veces aparezca como el deseo simplemente de no ser dominado y en otro lugar se ha presentado como el deseo de adquirir aquello que no tiene. La primera formulación supone una actitud pasiva del pueblo que no provocaría grandes conflictos, mientras no lo pasen a llevar, mientras que la segunda podría ser el caldo de cultivo para una suerte de alzamiento popular o de rebelión. Por último, respecto a los humores, es importante notar que ellos son insaciables. La ambición humana se activa apenas están saciadas las necesidades más básicas. Por lo tanto, los humores mueven un conflicto perpetuo entre los nobles y la plebe. En este sentido, ambos humores están más conectados y tienen más similitudes de lo que parece en un principio. Es decir, Maquiavelo presenta ambos humores como insaciables hasta cierto punto. Y aquí es donde yo creo que en introducir el papel del miedo y el deseo de seguridad es muy interesante para poder entender este punto. Llego entonces a la tercera y última parte, el miedo como eje articulador y explicativo de la teoría de los humores. Entonces, veamos qué dice Maquiavelo sobre el miedo y si efectivamente es la pasión fundamental de su filosofía política. En primer lugar, hay que decir que el miedo aparece como pasión política primordial en cuanto a que aparecen todas las relaciones establecidas entre estos diferentes actores que yo mencioné, incluso estos 5 que mencioné y especialmente entre los dos humores, digamos. Siempre, si uno va viendo los textos de Maquiavelo, aparece el miedo de una forma u otra jugando un papel en las relaciones entre el príncipe y los nobles, entre el príncipe y el pueblo hacia el príncipe, etc. Pero no se trata, sin embargo, de que el argumento sea solamente cuantitativo o de extensión, para decir que el miedo es la pasión primordial. A mí me parece que hay al menos una doble relevancia del miedo en la obra de Maquiavelo. Por un lado, esto que decía de que todos los actores lo experimentan constantemente en sus relaciones políticas, y segundo, porque el miedo tiene cierta primacía sobre las otras pasiones y experiencias políticas, como identifica acertadamente Leo Strauss con esta idea de la primacía del miedo, la primacía del terror. Leo Strauss tiene una frase que remite como ecos bíblicos, así que dice: en el principio era el miedo, aludiendo a la obra maquiaveliana. En lo primero, lo originario es el miedo. Entonces, ¿cómo caracteriza Maquiavelo al miedo, si tiene este papel tan importante? Lo primero que hay que decir es que lo caracteriza de muchas formas, es decir, el miedo puede ser fruto de diferentes objetos o diferentes acciones. Puede ser un miedo al castigo, eso es muy típico en Maquiavelo y de hecho eso explica las penas ejemplares que él recomienda que la autoridad ejerza sobre el pueblo o sobre los nobles en distintos momentos para mantenerlos como a raya, controlados. Entonces puede ser un miedo al castigo. Puede ser el miedo ante una posible venganza, y eso explica, por ejemplo, que Maquiavelo haga ciertas recomendaciones muy drásticas sobre cuando un príncipe toma el poder debería exterminar a toda la descendencia de quien tenía el poder para que nadie pueda en el futuro venir a vengarse. Entonces el miedo también a la venganza fue un papel importante. El miedo ante lo desconocido, que aparece, por ejemplo, respecto a las relaciones internacionales, o sea, con los pueblos extranjeros, que yo no sé si me van a atacar y por lo tanto preventivamente debería atacarlos para evitar que ellos me ataquen a mí. E incluso aparece como miedo a la muerte, que en ese sentido se anticipa un poco a lo que va a ser mucho más claro en Hobbes, ¿cierto? Por lo tanto, el miedo tiene diferentes caras y todas ellas parecen relevantes. Y un segundo aspecto que a mí me parece que es más importante todavía es que para Maquiavelo el miedo jamás desaparece del todo. La mejor forma de evadir el miedo sería evitar estar en situación de vulnerabilidad, es decir, tener uno el dominio, el poder. Pero lo que pasa es que eso provoca miedo en los otros, que a su vez también quieres protegerse. Es decir, si yo preventivamente, para evitar que alguien me ataque, decido
tomar el poder, tener más fuerza, dominar a los otros para sentirme más seguro porque me veo vulnerable, eso va a provocar que las otras personas a las que yo voy a intentar dominar o oprimir también van a experimentar miedo y también van a reaccionar intentando protegerse a la vez. Y eso va configurando una especie como de ciclo vicioso o de retroalimentativo en que el miedo se torna mutuo. Las relaciones se van retroalimentando en cuanto al miedo. Como consecuencia de este miedo surge el deseo de seguridad, que se establece como el primer anhelo de todos quienes integran el cuerpo político. Este deseo de seguridad jamás puede ser saciado del todo, obviamente. Si el miedo es imposible de eliminar, el deseo de seguridad tampoco va a ser saciado en ningún momento. Ni siquiera quien tiene una posición de mucha fuerza, muy consolidada, puede estar totalmente seguro. Y esto lo explica muy bien Maquiavelo en los discursos 3.6, que es el capítulo largo que él tiene sobre las conjuraciones, donde él muestra que incluso nadie puede estar seguro y que incluso cualquier persona, incluso un noble o un plebeyo, un rico o un pobre, cualquiera, alguien que tenga cercanía o no con el príncipe, puede eventualmente acceder a él y asesinarlo. Es decir, el príncipe nunca puede estar en una situación completamente de seguridad garantizada. Por lo tanto, la única alternativa que queda es atacar y dominar para evitar ser dominado y aplastado por otro. De esta manera, el miedo y el deseo de seguridad conectan perfectamente con la teoría de los humores. Finalmente, quiero revisar 3 pasajes brevemente de los discursos en los que esta relación de miedo y humores creo que aparece característicamente o muy nítidamente. Primero, en discurso 1.3, Maquiavelo aquí nos cuenta que cuando desaparece la monarquía de los tarquinos en Roma, ellos inspiraban temor, tanto en los nobles como en el pueblo, y cuando ellos ya no están, empiezan los tumultos, los conflictos entre la nobleza y el pueblo, y la plebe. Finalmente se crean los tribunos de la plebe para dar seguridad al pueblo, y la lección aquí de Maquiavelo es muy clara. El miedo que provocaban los tranquilos frenaba el conflicto. Una vez que se perdió ese miedo, se desata el conflicto entre los humores antagónicos, que solamente logran un acuerdo cuando encuentran una forma de garantizar su seguridad, evitando así parcialmente el miedo. En discurso 1.5, Maquiavelo desde el principio, que es donde formula esta segunda definición de los humores, ya se pregunta dónde está más segura la libertad, en los nobles o en el pueblo. Y ahí entonces vemos que la seguridad es un criterio de evaluación para Maquiavelo sobre elegir qué tipo de régimen o a quién darle el poder. Y las alternativas son los que desean conservar y los que desean mantener, y ambos producen, o adquirir, perdón, y ambos producen grandes conflictos. Por lo tanto, Maquiavelo dice que el miedo a perder lo adquirido produce un efecto equivalente al deseo de adquirir, es decir, tanto formulaciones positivas o negativas terminan produciendo ambas mover al conflicto. Y por último, en discurso 1.37, Maquiavelo presenta el carácter insaciable del ser humano, que todo lo puede desear y no todo conseguir. Aquí vemos que el deseo, incluido el deseo de seguridad que deriva del miedo, es imposible de saciar completamente, provocando nuevos conflictos. Entonces, a partir de lo recorrido, para ir cerrando, porque me queda un minuto, a partir del recorrido por los principales pasajes de los escritos de Maquiavelo, creo que se pueden observar tres ideas fundamentales. Uno, que su teoría de los humores, su teoría de los humores es una de las cosas que se observa con claridad, que es muy importante. Segundo, la primacía del miedo como pasión fundamental. Y tercero, el deseo de seguridad como el deseo primario que deriva del miedo. Estas 3 ideas no están aisladas unas de otras, sino al contrario, existe una clara conexión entre ellas. Así vemos que las personas que experimentan miedo debido a que se encuentran en una situación vulnerable de la que no pueden escapar del todo. Y por lo tanto, la consecuencia directa del miedo sería la búsqueda de seguridad. Este miedo que proviene de la inevitable vulnerabilidad de toda persona provoca un deseo de seguridad que jamás será saciado completamente, y de esta forma, la imposibilidad de eliminar el miedo y de saciar el deseo de seguridad desencadenan un ciclo sin fin donde el ser humano siempre generará más seguridad y por lo tanto buscará adquirir más y dominar a los otros. Si trasladamos esta lección a la teoría de los humores, encontramos que las formulaciones positivas y negativas de cada humor son parte de un mismo deseo de seguridad que a la vez procede del miedo. En este sentido, tanto el deseo de mantener lo poseído como el deseo de adquirir lo que no se tiene estarán fundados en la necesidad de seguridad y la experiencia del miedo. Desde este punto de vista, el miedo logra constituirse como el eje articulador de la teoría de los humores, dando cierta coherencia a la tensión provocada por las formulaciones positivas y negativas que da Maquiavelo de cada humor. Bueno, finalmente así he intentado establecer que el miedo desempeña un papel fundamental en la obra de Maquiavelo y además que permite articular su teoría de los humores, incluyendo una posible explicación a la tensión interna que existe entre las 2 formulaciones del florentino. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, también por atender al tiempo, y ahora, sin más dilación, le doy la palabra a la profesora Ángela Boitano. Adelante con Bien. el suicidio heteroreferido. Gracias, Maribel. Voy a comentar en esta ponencia, voy a compartir con ustedes en realidad algo que está en desarrollo, no es una pega terminada, pero es un segundo artículo y que sería la continuación de otro sobre el suicidio,
heteroreferido. Ahí hay una distinción entre suicidio heteroreferido, pero eso comienzo diciendo que me interesa el acto de darse muerte por razones no personales, aunque podemos discutir lo que si es tan fácil hacer la distinción entre no personal y personal, pero podemos hablarlo en la discusión. Me interesa mucho mucho más cómo se inscribe este acto en el mundo social, más que la intención. Y en este análisis acerca del suicidio me embarqué también en una manera o una forma de entender la huelga de hambre como un darse muerte voluntariamente por alguna razón altruista. ¿Ya? Ese sería el suicidio heteroreferido o referido a otros, o no por razones depresivas, sino que por razones políticas. Ese es como mi interés. En un artículo reciente que se llama Preferiría no morir, que es como la segunda parte de mi investigación, me refiero entonces a ese interés por la muerte voluntaria de una persona que a veces puede tomar la forma de una huelga de hambre. ¿Ya? Ahí comienzo diciendo algo y voy a leer este texto para poder ocupar mejor el tiempo. Digo ahí que la muerte voluntaria de una persona, lo que puede a veces tomar la forma de una huelga de hambre, rompe una fantasía que nos permite dar sentido a actos cotidianos como levantarnos cada mañana, ir al trabajo, criar hijos, alimentar a nuestras mascotas, regar nuestras plantas, botar la basura, pagar impuestos, etc. Esa fantasía consiste en creer que la sociedad en que vivimos es cohesionada y solidaria, que volveremos a nuestro hogar al final del día más o menos a salvo. Pero hoy aquí que de pronto a alguien se le ocurre quitarse la vida, saltar de un 10º piso, o un grupo decide dejar de comer a la vista de todos. Un hombre se ve obligado a rociarse con benzina frente a la Catedral de Concepción para denunciar en su cuerpo la tortura a la que estaban siendo sometidos su hija en manos de la CNI. En ese escenario fantasmático se lleva a cabo una representación del drama que suele ser la vida de muchos seres humanos. Y esta fantasía oculta un horror y al mismo tiempo lo crea. La pregunta entonces que me he hecho, yo y en colaboración con otras personas también, es qué opera este acto en lo imaginario y en lo simbólico. Por ahora digo que quiebra lo orgánico y deja ver que esta sociedad puede ser invivible para algunos. Deja ver los antagonismos y nos notifica de que algo no está del todo bien. Entonces, en este artículo que los invito a leer, que se llama Preferiría no morir, yo hago una reflexión sobre la paradoja que plantea el suicidio no personal o heteroreferido y dialogo con otros autores que trabajan en este tema. Bueno, Jorge Ayapán es uno de ellos, que está acá. También Hernán Neira, que debería estar acá, y no está, así que lo voy a citar, y Sandra Baquedano, que también debe estar en este congreso en alguna otra mesa seguramente. Así que en este artículo yo me encargo de algunos temas pendientes que dejó mi primer artículo sobre el suicidio heteroreferido, y acá me embarco con otras distinciones, ¿no? Sobre, por ejemplo, el potencial de contrasoberanía que tiene el suicidio, pero esa pega creo que la va a hacer Jorge, así que... Y más bien acá me trato de precisar una voluntad que sostiene este acto, su potencial de poner o de desactivar un poder. Y acá me enfoco básicamente en la fórmula que se llama el preferiría no. ¿Ya? Es una obra de Herman Melville que se llama Preferiría no hacerlo, o la historia de Bartleby, el escribiente, y me pareció que esa fórmula me permite explicar muy bien, o más o menos bien, esto del suicidio heteroreferido o la huelga de hambre. Así que en esta ponencia, que por el tiempo me voy a dedicar solamente a la parte esta que yo caracterizo como la ética de la pasividad. Me voy a saltar lo de la contrasoberanía y voy a quedarme después con las reflexiones finales. Bueno, yo señalaba entonces en mi artículo del 2018 que en el suicidio político se apelaba a una reposición del valor de lo particular que se anuda a otras diferencias, proponiendo en ese gesto una noción de universalidad en la que estarían incluidos aquellos que se encuentran siempre fuera de sus términos. Así considerado, el suicidio heteroreferido se puede entender como un acto de soberanía que implica una subversión del orden de las cosas, es un escándalo, que al mismo tiempo contiene en potencia un modo radical de no ser. En un mundo en el cual se administra la vida y la muerte en base a criterios económicos, de pronto a un grupo o un individuo se le ocurre que preferiría no seguir viviendo en los términos que se le proponen.
Y esa es la tesis que yo me propongo explorar, tal vez se puede dialogar con la ponencia de Matías, sobre estar dispuesto a morir es perder el miedo. Cuando se pierde miedo, se pierde cierta esclavitud, ¿no? Se libera, digamos. El perder el miedo a la muerte supone una cierta liberación. Bueno, la fórmula melvilliana, o de Herman Melville, puesta en la boca de Bartleby, el escribiente, me pareció una buena idea para organizar el análisis acerca del suicidio. Antes, en el artículo anterior, y aquí profundizo en eso. Se sostendrá acá que en esa fórmula, preferiría no, I would prefer not to, expresada por Bartleby, está contenido un gesto que descoloca al oyente. ¿Quién es Bartleby? Un escribiente. Cito, el más raro que he visto y del que he llegado a tener noticias, cierro la cita. Dice el abogado que lo contrata para que haga de copista. Deleuze lo describe como un hombre delgado y pálido que pronuncia una fórmula que inquieta a todo el mundo. Es una extraña manera de negarse, esa manera preferiría no. Es una extraña manera de negarse que termina en not to. Y es desconcertante porque deja en lo indeterminado aquello que rechaza, aunque a la vez le imprime un carácter radical, una especie de función límite, a decir Deleuze. Por otra parte, y este es un rasgo aún más inquietante, es una fórmula contagiosa, no solo porque contamina el lenguaje con su agramaticalidad y podría socavarlo, sino que además contagia a quienes lo escuchan y comienzan a incorporarla en sus dichos sin casi darse cuenta. Esto ocurre en la obra, en el cuento. Es una fórmula que no acepta ni rechaza. Lo que plantea es más bien una imposibilidad. Y Deleuze lo dice así. Lo desolador de la fórmula consiste en que elimina tan despiadadamente lo preferible como cualquier no preferencia particular. Anula el término que afecta y que rechaza, pero también el otro, el que aparentemente conserva y que se torna imposible. De hecho, convierte a ambos términos en indistintos. Erige una zona de indiscernibilidad, de indeterminación, incesante, creciente, entre las actividades no preferidas y la actividad preferible. Cierro la cita. Emerge una voluntad de nada, podemos decir también, o una nada de voluntad, que se emparenta con la avidez vital de la que habla Baquedano en su texto sobre el suicidio. Quien se suicida renuncia a lo valioso y elige, prefiere, algo prohibido, algo que no es elegible. ¿Qué contiene el I would prefer not to? Una negativa, por cierto, pero no es un simple no, o es una manera de decir no muy extraña, usando ese condicional preferiría. Provoca preguntarse como interlocutor, ¿prefiere o no prefiere? ¿En qué condiciones preferiría? Hay una desesperante pasividad en ese gesto, una indecisión. Zizek también trata sobre este asunto y se refiere a esta actitud y la considera no solo irritante, sino una manera posible de subvertir el orden de las cosas. La contrapone de esa manera a la incesante pseudoactividad del activismo digital, el clic, ¿no? Desde nuestra cómoda vida burguesa. Esa misma pasividad se advertiría en el gesto masivo de la abstención de voto de los ciudadanos, por ejemplo, que se ve en el ensayo de la lucidez de Saramago. Bueno, sí se califica de insoportable a esta forma despiadada que adopta la pasividad. Eso hay en la huelga de hambre, ¿no? Una negativa a. Si ustedes han visto personas en huelga de hambre, hay una escena, ¿no? Las personas se van a un lugar, se tiran en un colchón, se ponen una frazada encima, y esto es público. Hay una escena. Y esa es la beta que yo propongo explorar en el trabajo que estoy haciendo, con la asociación que hago entre la fórmula, preferiría no, y la huelga de hambre o el suicidio político. Tal vez esa idea, ¿no? O destacar esa idea de que no hacer puede ser más movilizadora que la acción muchas veces. Esa pasividad puede tomar la forma de no comer, de dejar de vivir, o de una irritante abstención que descoloca, porque así prima facie no se comprende racionalmente, al menos. Deja en evidencia el vacío que se ha experimentado antes de la decisión de morir. Volveremos a este punto un poco más adelante. Luego, esa fórmula la quiero asociar con el suicidio para proponer de esta manera que el suicidio es también, o la huelga de hambre, si uno lo considera como un darse muerte voluntaria, pueden ser vistos también como un acto lingüístico. ¿Ya? Se dice ahí también, preferiría no. Y en ese decir, no hace y al mismo tiempo hace. ¿Qué es lo que hace? Deniega.
y lo hace apropiándose de la misma norma a la que se opone. Este sujeto, Bartleby, es un ser que no tiene la prerrogativa de decidir nada, pero lo hace. Los suicidas no tuvieron la posibilidad de decir nada antes. En la huelga de hambre se embarcan los grupos humanos para denunciar una situación de impotencia, pero en la huelga se transforman en motores de cambio muchas veces. No siempre. Butler diría que esto es una contradicción performativa, una discrepancia entre lo que decimos y lo que hacemos al decirlo, la cual no es producto de un error o una inconsistencia, sino que es parte de una práctica de resistencia que subvierte muchas veces el campo en el que se da la controversia. Podemos observar una contradicción performativa, por ejemplo, cuando se declara ser poseedor de un derecho, en el momento en que estos se ejercen en la práctica, pero cuando institucionalmente no se tienen o han sido negados. Un ejemplo de este tipo también es la toma de terrenos, acto en el cual ejerce un derecho que no se tiene, ¿cierto? O el derecho a la libre expresión, expresándose sin permiso de la autoridad. Ambos casos suponen una contradicción performativa desde el momento en que se ejercen derechos que no se poseen legalmente. Y eso puede ser un elemento central en la huelga de hambre. Se ejerce el derecho de dar sentido a la vida, renunciando a esta tal cual está organizada. Se trata, mediante este concepto, de comprender el reclamo desde una perspectiva que desate el nudo ciego que imposibilita muchas veces el diálogo. Butler diría, se trata sin duda de un tipo de performativo político, en que lo ilegal es precisamente la reivindicación de volverse un ilegal. Una reivindicación que no obstante se realiza desafiando a la misma ley a la que se le exige reconocimiento. Cerró la cita. Esto representa una incoherencia de la que probablemente son conscientes quienes ven en la huelga de hambre una medida que refuerza la condición de víctima. La huelga de hambre tiene una cara heroica, la otra es la de la compasión. Bartleby se deja morir en el cuento, y la reflexión final que hace el abogado es: hay Bartleby, hay humanidad. Tal vez esa deriva que potencialmente adquiere la huelga de hambre la distingue del suicidio a secas. En la huelga de hambre queda a la vista lo humano como tal, presentado como una sublime presencia humana que se degrada a la vista de un público. Proporciona muchas posibilidades de generar compasión. En palabras de Butler, tematiza la vulnerabilidad como el espacio común en que todos podemos reconocernos como iguales, incluso va más allá al agregar que, cito, es necesario percibir y reconocer cierta vulnerabilidad para volverse parte de un encuentro ético. Y no hay ninguna garantía de que esto ocurra. Siempre está la posibilidad de que no se la reconozca y que se constituya como irreconocible. Pero cuando esta vulnerabilidad es reconocida, este reconocimiento tiene el poder de cambiar el sentido y la estructura de la vulnerabilidad misma. Cierro la cita. La huelga de hambre, el suicidio no personal, el suicidio a secas, también nos comunica algo, nos interpela haciendo visible la precariedad de la vida. Al mismo tiempo define una ética de la no acción o pasividad que puede provocar compasión, aunque también puede ofender. Esto último por el grado de agresividad que puede incluir toda omisión. Bartleby representa esa incoherencia en cuanto asume el derecho de preferir cuando en realidad su posición social no se lo permite. Por lo mismo, su acto produce una desestabilización de las relaciones de poder. En su preferiría no se trasunta una verdad no factual, una cierta veracidad que hace de su testimonio un relato no consistente. En la huelga de hambre está ese mensaje inconsistente también, ¿no? Queremos vivir de otra manera, pero la forma en que se manifiesta contamina el contenido narrado. ¿Qué implica esto? Nos pone frente a la difícil decisión acerca de cómo informar acerca de un drama y describirlo. Lo que la huelga de hambre escenifica es una apariencia descontextualizada, pero que, cito, evoca el modo en que el terror afecta a la subjetividad. Cierro la cita de Zizek. El cuerpo teatraliza lo que es en realidad un duelo público, eso diría Butler, en el que deja de comer, quien se suicida frente a otros, está representando un hecho que está ocurriendo además en otro lugar, en el cuerpo social, diría. Y quiero terminar esta ponencia con las reflexiones finales de ese artículo, donde digo, el darse muerte es un acto en el cual se renuncia a hacer. Lo mencionaba en el artículo 1, ¿cierto? Que se llama suicidio te referido huelga de hambre.
Es necesario leer lo que nos comunica la huelga de hambre, oír lo que nos dice, hacia qué o en nombre de qué principio nos interpela, haciendo visible qué cosa. Hemos sostenido que la huelga de hambre define una ética de la no acción, una cierta ética de la pasividad, pero esta última incluye en su seno la agresividad de toda omisión. Dice el abogado que emplea a Bartleby, y que se torna una víctima de su negativa a hacer. Dice, no hay cosa que saque más de quicio a una persona seria que la resistencia pasiva. La pasividad de Bartleby llegaba a veces a irritarme. Sentía el extraño impulso de desear que volviera a llevarme a la contraria, de despertar en él alguna chispa de enfado que mereciera idéntica reacción de mi parte. Cierro la cita. En otras palabras, restablecer el vínculo. Eso es lo que quiere este hombre, ¿no? Tal vez esto último es el gran terror que evoca el suicidio, la contaminación de algún tipo de irracionalidad, o la amenaza de que se corte el circuito por donde transita lo simbólico, el habla. La amenaza es una amenaza de no decir, pero hemos sostenido que no, que por el contrario, el suicida, la suicida está escribiendo una biografía, hay un texto ahí dirigido a otro, al contrario de lo que opera la escritura de una biografía, ¿cierto? Que suele poner una lápida al sujeto narrado, el suicidio en cambio le otorga vida eterna, porque los seres humanos contamos historias para organizar experiencias que suelen ser confusas y contradictorias. El relato proporciona una consistencia que proviene de los requisitos técnicos de la escritura de la vida, y no del sujeto al cual me estoy refiriendo. En otras palabras, estaría determinado por los recursos de su medio. En efecto, al querer decir, al tratar de contar un drama, se desencadena una lucha de fuerzas que intenta ser resuelta con los materiales y limitaciones del lenguaje. Y por eso se da esta paradoja que se advierte en la pretensión de dar cuenta de una vida con un instrumento que por definición convierte en objeto aquello a lo cual se refiere. El lenguaje, lo decíamos, puede ser una lápida, aunque al mismo tiempo, mediante el mismo, domesticamos los antagonismos que pueblan la vida social. En el caso del análisis del suicidio, si consideramos a este como una forma o como una resolución narrativa, entonces supone una mirada, se dirige a una audiencia, aún cree en esa forma que tras la puerta hay un interlocutor que posea la clave de entrada. Por lo mismo, una vez que se produce el suicidio, se opera en la red simbólica la inscripción de un signo eterno. Así como sabemos que para ejercer autoridad simbólica, es el caso del Padre Real, ¿no?, es mejor que éste muera, lo mismo podemos decir de la operación que hace eficaz al suicidio heteroreferido y la huelga de hambre. No es la compasión y la caridad lo que salva al mundo, sino la politización del conflicto o el acto de hacer una denuncia incesante de una injusticia sin solución de compromiso, aunque para imprimir eficacia al acto en algunas ocasiones sea necesario morir. Eso es lo que quería plantearles. No sé si estoy en el tiempo, creo que estoy justo. Me pasé. Bueno, Sí, casi. un poquito, pero bueno, muchas Vale, gracias. ok. Y ya le doy la palabra inmediatamente a Jorge Ayipán, porque estamos además en esta tensión del suicidio, y para seguir con el discurso, tienes la palabra. Así que cuando quieras, repito el título para quien no estaba antes: Huelga de hambre mapuche, el suicidio político como estrategia judicial. Muchas Gracias, gracias. María Isabel. También a Chief por la organización y los esfuerzos desplegados. Aprovechando, ¿no es cierto?, el pase de Ángela, debo comentar que yo llevaba mucho tiempo reflexionando, pero ya de manera bastante aislada sobre las formas de protesta, en particular dentro del mundo mapuche, y cómo estas formas de protesta se complementan con las estrategias judiciales que se plantean en los juicios políticos que han existido, al menos en las últimas 2 décadas, ¿ya? El año pasado coincidimos con Ángela, con Hernán Neira igual, y para mí fue buenísimo. No tengo otro adjetivo de poder haber compartido, porque me abrieron los ojos respecto de la conexión que existe, o que puede existir entre el suicidio y la huelga de hambre, ¿ya? Que en principio, al menos dentro de mi mundo jurídico, el suicidio, perdón, la huelga de hambre no es un suicidio, pero hacia el final explicaré
cuál es la vuelta que le estoy dando ahora, ¿ya? Bueno, para contextualizar todo esto quisiera comenzar por explicar por qué se da la huelga de hambre, a propósito de qué, ¿no es cierto? Y todo tiene que ver con la prisión política. La coyuntura también nos obliga a recordar lo que pasó hace 2 años, ¿no es cierto?, después del estallido social, y reflexionar, porque hay mucha gente que dice que esto no se veía venir, pero en verdad era casi evidente que esto se veía venir, ¿no es cierto?, esto del estallido social. Quizá un poco conectado con lo que planteaba Matías al principio, uno de los fundamentos del derecho es el monopolio de la fuerza, ¿no? ¿Ya? La amenaza en el uso de la fuerza, y todos sabemos que este monopolio lo tiene el Estado, ¿no es cierto? Cuando existe esto y los ciudadanos temen y obedecen, anda todo bien. Sin embargo, por eso yo desconfío de quienes dicen que esto no se debería venir. Ya habían ciertos síntomas previos al estallido social, ¿no es cierto?, que eran bastante graves. Desde la perspectiva jurídica, siempre estoy pensando, me estoy refiriendo. Uno de ellos era esta sensación de impunidad, ¿ya?, que existía en la población, en el sentido de que la igualdad ante la ley no era tal, que veíamos que empresarios o gente de la élite podía cometer delitos y no iba a recibir sanción, ¿ya? Los ejemplos son en colusiones, de la farmacia, de los pollos, no sé, miles de casos, ¿ya? Situaciones más personales, en fin. Otra cuestión que ahora está causando más problemas, pero que ya se venía incubando hace tiempo también, era el narcotráfico y cómo el narcotráfico se fue tomando distintas zonas del país, particularmente Santiago. En este sentido, obviamente que el Estado estaba ausente y en ese caso la fuerza la viene a ocupar un grupo de facto. Sin embargo, lo que más a mí me llamaba la atención, y yo venía reflexionando y escribiendo sobre el tema, era la reivindicación de la autotutela, ¿ya? O sea, la gente, el ciudadano común, desestimó al Poder Judicial, ¿ya? Por ende al Estado. Y empezó a hacerse justicia por sí mismo, por los motivos son distintos, pero podemos citar ejemplos, por ejemplo, la evasión del Transantiago, posteriormente del metro, la detención ciudadana, o mal llamada detención ciudadana, porque en verdad eran linchamientos de personas, ¿no es cierto? La funa en redes sociales, que hoy día está muy extendida. Todo eso son expresiones de autotutela, ¿ya? Incluso en distintos fallos, la Corte Suprema lo ha reconocido de esa manera. Lo cierto es que se fueron masificando. Y eso iba demostrando de que en Chile algo andaba mal, muy mal, ¿ya? Sin ir más lejos, previo al estallido social, surgían estudios e encuestas donde el Poder Judicial estaba posicionado entre los peores del mundo prácticamente, ¿ya? Luego, lo que todos sabemos, vino el 18 de octubre, protestas por montones, gente detenida, gente presa, y desde la clase gobernante se comenzó a repetir el discurso que ya venía posterior a la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, de que en Chile no existen presos políticos, ¿ya? Todos sabemos que existe consenso dentro de la clase dirigente que después del año 90 no existían presos políticos en Chile, cuestión que hasta el día de hoy se discute. Yo soy de la idea de que sí, existe prisión política, entendiendo la prisión política no solo como una prisión de conciencia, sino como una represión política que es dirigida y coordinada estatalmente y que aplica contra las personas que ejercen el derecho a la protesta o que protestan, ¿ya? En el caso, bueno, vinculando esto con el 18 de octubre, la conclusión es que sí existen presos políticos, ¿ya? Y trasladado esto a la problemática mapuche, ocurre algo similar. Es la misma pregunta. ¿Existen presos políticos mapuche? Nuevamente, las clases gobernantes, la clase dirigente, sobre todo los sectores más conservadores, dicen directamente que no existen presos políticos mapuche.
Pero lo llamativo de todo esto es que también este discurso de negación se da también en sectores que podríamos considerar más progresistas. Les quiero compartir aquí en la pantalla un editorial. Ahí se ve. Eso es del año pasado. Es una editorial del Mostrador, ¿ya? A mí me llamó profundamente la atención, ¿no es cierto?, en la severidad con que afirman ellos que no existen presos políticos, y durante ese tiempo también comenzaron a surgir diferentes artículos y opiniones donde se iba negando eso. Pero el tema es que, y aquí voy a compartirles pantalla nuevamente, aun cuando no se reconozca, claramente sí existen presos políticos mapuches en Chile, ¿ya? En el año 2019, de hecho, de forma inédita, la Corte Suprema tuvo que anular el denominado caso Lonco, ¿no es cierto?, a instancia de la Corte Interamericana. Y eso es la comprobación de que efectivamente ese juicio se hizo mal y que se juzgó en base a criterios políticos, ¿ya? Por ende, sí existe la prisión política en Chile. Ahora bien, dentro de la prisión política mapuche, ha devenido en práctica la huelga de hambre, ¿ya? Se ha tornado muy común. La cuestión es, ¿podemos calificarlo como un suicidio? ¿Ya? Como decía al principio, desde el punto de vista jurídico, es un no rotundo, pero si eso los ampliamos, ¿no es cierto?, al campo de las ciencias sociales, probablemente sí, y yo creo que sí puede ser considerado un suicidio, en el sentido que se trataría de una práctica que cumpliría con el objetivo de renunciar a la vida, reafirmando al mismo tiempo la existencia de una vida humana digna, como plantea Ángela, o que sería un comportamiento altamente riesgoso y habría que considerar este probable desenlace, ¿no es cierto?, a la muerte como un suicidio político, como dice Hernán Neira, ¿ya? Ahí coincidimos en la perspectiva que la huelga de hambre mapuche se sublimaría como una herramienta de lucha que cumple con estos requisitos de mediatización, ¿no es cierto?, de espectacularización de los juicios, consiguiendo así transformar la situación judicial de los presos mapuches en un hecho político, y una vez transformado en un hecho político, poder optar a soluciones que son ad hoc para la prisión política que se sufre, que no vienen desde el derecho necesariamente, sino que provienen más bien desde el campo político, ¿ya? Ahora, la huelga de hambre, ¿podemos calificarla como una estrategia? Yo creo que sí. Primero porque ya se ha hecho sumamente común, ¿no es cierto?, forma parte casi de la argumentación legal, la práctica de esta huelga de hambre en los contextos de prisión política mapuche, porque en otros contextos es casi nula, ¿no? Muy difícil que se dé, porque eso es el lugar preciso para poder practicarla y poder conseguir esta mediatización. Incluso, otra nota que le da este carácter de estrategia es la imitación que han hecho otros presos que no son mapuches y que a priori no calificarían, donde ellos también, ¿no es cierto?, optan a esta huelga de hambre para poder llamar la atención, como lo han intentado hacer militares que están presos en la cárcel de Punta Peuco, por ejemplo, que ellos también han intentado o han propuesto la huelga de hambre precisamente para conseguir el mismo objetivo, que es mediatizar o espectacularizar estos juicios y buscar una salida política a su prisión, ¿ya? Ahora bien, como les decía también, yo soy bastante crítico de la práctica de esta huelga de hambre y de los objetivos que se han conseguido. Yo creo que es un error plantearla como una estrategia judicial, porque los resultados dan cuenta que se tratan de meros sacrificios corporales, pero despolitizados, ¿ya? Lo que yo propongo en adelante, o al menos como complemento, no necesariamente como sustitución, sino que complemento de estas formas de lucha, es avanzar hacia una estrategia judicial de ruptura. El lenguaje de lo que planteaba Jacques Vergés, ¿no es cierto?, en esta
en esta dicotomía que él planteaba entre juicios de connivencia y ruptura por un lado, entendiendo por juicios de connivencia, donde el acusado reconoce la jurisdicción y el imperio a una determinada legislación y a sus juzgadores. En esos casos, cuando se reconoce, ¿no es cierto?, podríamos decir, ese derecho como válido o como legítimo, a los juzgados o a los acusados no les queda más que acceder a una posición de victimización, ¿ya? Y desde esa perspectiva, ellos buscarían la absolución, pero siempre reconociendo esa jurisdicción e imperio. En cambio, lo que yo creo que se podría explorar es la estrategia de ruptura, ¿ya? Porque en este caso la defensa apunta a la impugnación total del orden público o del derecho hegemónico, y que más que la absolución, lo que se busca es dar precisamente publicidad a la idea y al proyecto político de los acusados. La espectacularidad, se consigue el mismo objetivo, ¿ya? Incluso, ¿no es cierto?, considerando de que está latente el sacrificio de la vida, pero en aras de lo que se trata la lucha política, tendría mucho más consecuencias dentro de la estrategia mayor, podríamos decir, del pueblo que está luchando, en este caso el pueblo mapuche, ¿ya? Ahora, pareciera un poco forzado tratar de adaptar esta propuesta o este modelo de connivencia o ruptura al discurso autodeterminista mapuche, pero si ustedes ponen atención, esto ya existe, ¿ya? Esta posición de ruptura existe, al menos en el discurso, claro. Por ejemplo, en el Consejo de todas las Tierras, Wilcamán, que tiene un proyecto mucho más internacionalista, está este discurso de romper con el Estado chileno, ¿ya? Y por eso que constantemente está hablando de la autodeterminación, de una nueva constitución política, al margen del Estado, en fin. Siempre discursos, por lo demás, nunca nada concreto. También podemos encontrar esta posición de ruptura dentro de la coordinadora Arauco Mayeco, hablando de las organizaciones mucho más representativas, ¿cierto?, a través de su vocero Héctor Yaitul. Aunque si también analizamos los juicios donde se han visto involucrados algunos comuneros, incluido Yaitul, no se ha planteado esta ruptura con el derecho vigente, ¿ya? Hay que señalar eso. Y quisiera destacar en este punto al abogado José Lincoqueo, que probablemente sea muy desconocido para ustedes. Les voy a compartir pantalla también aquí porque me gustaría que leyeran esto. Claro. El abogado José Lincoqueo, yo creo que ha sido uno de los que ha ido mucho más allá en la argumentación judicial. Bueno, él es abogado, obviamente, pero él ha realizado diferentes presentaciones judiciales y administrativas en donde niega, ¿no es cierto?, al Estado chileno dentro del territorio mapuche específicamente, y ahí echa mano a la argumentación de los tratados, donde dice que muchos de los tratados que firmó el pueblo mapuche tienen validez actualmente, en fin, y eso se conecta también con la práctica de estos días de... quiero compartir pantalla. Bien. Bueno, como les decía, también se complementa con todo el desarrollo que existe actualmente respecto de la reivindicación de los tratados ya, pero el colega José Lincoqueo yo creo que ha sido uno de los que ha ido mucho más lejos en esto, de plantear derechamente la ruptura, ¿ya?, con el derecho y el Estado chileno, evidentemente. Ahora, ¿cómo podríamos, o en qué podríamos sostenernos en defender estas posiciones de ruptura, más allá del discurso? Y con esto quiero cerrar. Lo más evidente tiene que ver con la situación que tiene el mapuche, el pueblo mapuche, ante el derecho chileno y en general ante el derecho hegemónico, el derecho internacional y especialmente el derecho internacional de derechos humanos, ¿ya? Que es una situación no muy conveniente, ¿ya?, o no es la óptima desde mi perspectiva, y ante todo es la pervivencia de lo que yo denomino como conciencia o sentir soberano, que es esta
esta idea que todavía perdura en muchísima gente, sobre todo los más antiguos, ¿no? En los más nuevos están contaminados o han echado mano a otro conocimiento mucho más actual, pero es llamativo ver esta conciencia o sentir soberano en las personas más antiguas, ¿ya? Eso de no saber en términos de nacionalidad qué son, si son mapuches, si son chilenos. Hace un tiempo me tocaba participar en una investigación en Alto Biobío y ahí era un poquito más complejo porque habían personas que no sabían si eran pehuenches, si eran mapuche pehuenches, si eran chilenos, en fin. Llama la atención eso y hasta el día de hoy pervive. Entonces, yo creo que existen las condiciones para poder plantear una estrategia de ruptura y superar la actual huelga de hambre mapuche como una herramienta dentro de los juicios, denominados juicios políticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por también acogerte tanto al tiempo. Un aplauso para las tres ponencias y que además habéis estado así como muy bien organizados y estructurados, de modo que ahora nos quedan 45 minutos, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Solo media 15. hora? 15 minutos. Ah, que Nos esté podemos una hora y extender 15 un minutos. poco. Vale, perdón, entonces ha sido mi error. Yo estaba ya encantada pensando que íbamos a tener mucho tiempo para discutir. Entonces, no digo nada, yo voy a intentar moderar las preguntas, pero por favor ya, si las hay, hasta ahora estaban ustedes silenciados, pero espero que ahora ya les hayan dado la posibilidad de preguntar y pueden también preguntar por el chat, aunque quizá sí sea bueno sencillamente hablar. Así que tienen ustedes la palabra. Ahí reactivé los micrófonos. Muchas gracias. A ver, tenemos aquí ya una pregunta. ¿No la quiere hacer usted, Pedro? No, parece que no. Bueno, voy a leerla. Dice, para Matías, me gustaría hacerle el siguiente planteamiento y pregunta. ¿Es violento que un gobierno pase por encima de su pueblo para satisfacer sus deseos o caprichos y que por el uso del miedo y terror quienes con gobernados se sometan para poder estar a salvo? Pero si el temor y maldad son medios para gobernar, ¿qué justifica que gobierne alguien malvado, perverso o violento? En otras palabras, he referido a Maquiavelo. Si el fin justifica los medios, ¿qué justifica el fin? Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. A ver, creo que van varias preguntas en una, pero la primera pregunta, o sea, evidentemente formulado así, es si es que, como dice acá, los gobernantes, digamos, o el gobierno pasa por encima del pueblo para satisfacer su deseo y capricho por el uso del miedo y el terror. O sea, me imagino que sí, eso evidentemente es violento. No sé si se refiere en particular a la situación de Chile o a qué se está refiriendo, pero sí. Pero puesto así como lo formula él, evidentemente me parece que es violento, en la misma definición está puesto, digamos, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué justifica que gobierne alguien malvado, perverso o violento? Efectivamente, esa es una buena pregunta. Yo creo que, o sea, la justificación en ese caso, más que nada es justamente que tiene el uso de la fuerza. No es que sea una justificación necesariamente válida, simplemente estoy constatando un hecho, digamos, cuando gobierna alguien que tiene la fuerza, o que es violento, o que es perverso, simplemente lo hace porque se impone sobre el resto, ¿no? Probablemente no porque sea validado democráticamente o por una soberanía popular o nada por el estilo, ¿cierto? Sino que más bien probablemente se impone de una forma u otra, ya sea violenta o simplemente asustando, ¿cierto? Que también puede ser una forma de violencia, pero de repente no física, sino simplemente la amenaza que provoque que el resto de las personas se sometan, digamos, a su fuerza, pero efectivamente no, ese gobernante que gobierna por medio de, simplemente por ser malvado, perverso, violento, no se está justificando de ninguna otra forma que esa, digamos, que es una situación muy arbitraria, ¿no? Pensaría yo.
Muy bien, no sé si hay más palabras, pero Carolina tenía una pregunta y por el hecho de ser coordinadora no te invalida para preguntar. No, pero Así que siempre trato, adelante, porque gracias. yo también tengo una pregunta después. Ah, bueno, las dos teníamos una situación de desigualdad con el resto, de poder, no sé, yo pensaba que podía dar la palabra así, no. Tengo un par de preguntas y muchas, algunas es desde la absoluta, eh, de no saber de esto para nada, que tiene que ver con lo que exponía Ángela. O sea, primero porque ella cita a Deleuze respecto, o sea, estaba citando a Deleuze y justo ahora había estado leyendo un libro sobre un antropólogo, un sociólogo y un sociólogo criminólogo y un jurista, que parece que Deleuze ocupa mucho. Entonces yo no he leído tanto Deleuze y me llamó la atención porque creo que algo de lo que había estado leyendo se cruza con lo que tú exponías. Que, entonces quería saber dónde dice Deleuze lo que tú estabas tomando Ah, de la obra de Melville y comentarte que en ese libro entonces, justamente, lo interesante es que el antropólogo al cual se refieren habla del hábito. Y para hablar del hábito dice que esto es una zona oscura, que no se le podría tratar propiamente una actividad oscura. No se le podría tratar meramente como pasividad, sino que como actividad oscura. Me pareció que metafóricamente se podía un poco referir a lo que tú estabas diciendo. Me pareció bien interesante justamente que tú pusieras este énfasis en el preferiría no, porque el preferiría no hacerlo da esa sensación como de una zona oscura. O sea, no es lo que yo quiero hacer, pero es lo que el hábito, que no es meramente la pasividad, me hace hacer. Como el hábito entendido como ser, digamos, afectada también por características o por situaciones particulares que de repente no puedo manejar. sí. Entonces igual me pareció bien interesante eso y quería saber un poquito más, por una parte, sobre todo donde lo comenta Deleuze, cómo es este asunto entre pasividad e indecisión, si te suena algo de eso. Me pareció súper interesante, como te decía, porque claro, el suicidio político, como tú lo decías, no es que alguien quiera, y cualquier suicidio, yo creo yo, no es necesariamente algo que tú quieres hacer, pero es algo que las circunstancias te llevan a hacer como un poco desesperado. Eso tenía para ti. Y quizás como porque tampoco lo conozco tanto, pero sí me llama la atención, yo conocía a Jacques Derrida y es una figura que me parece bien interesante. Entonces quería ver en qué sentido tú lo estabas refiriendo, porque no conozco su obra propiamente, sino que yo conozco más bien la referencia a Berger porque fue como el abogado de Camila Bourdieu, ¿no fue? O puedo haber mencionado mal a la persona. pero fue lo único que me vino a la cabeza cuando tú lo mencionaste. Pensé justamente en esa defensa, cuando él tuvo que recurrir a la prensa internacional para poder relevar que esto era un juicio político, que era de estas mujeres que llevaban las bombas en Argel digamos, con este énfasis como de colonizarse. Y claro, me acordé mucho de eso. Es un comentario, pregunta, que bueno, porque eso sería por ahora. También me parece muy interesante lo de Matías, pero creo que ahí entro cuestiones más específicas. Por ahora lo dejo ahí. Mira, Carola, justo tengo ese libro al lado, es un libro genial. Preferiría no serlo, se llama, seguido por, así se llama el texto. Aquí está el cuento Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, que es una novela cortita. Es el mismo que escribió Moby Dick, ¿eh? Yo lo recomiendo a este autor. Y esa fórmula, preferiría no hacerlo, sobre esa escriben Deleuze, Agamben en este texto y Pardo. José Yo he Luis comentado Pardo, con Maribel, hemos comentado este texto. sí. Y esto en realidad es muy interesante porque justamente hacen un foco en cómo, o sea, por qué Melville elige ese modo de escribir esta manera de negarse, que es agramatical, o sea, está mal dicha, no es la manera en que habitualmente se diría se niega. Y bueno, y hay todo un análisis acerca, o sea, diversas interpretaciones acerca de por qué se usa esa fórmula y no otra, pero me parece a mí, o sea, por eso que me inspira, dice, en realidad algo de esto hay, en el gesto del darse muerte voluntaria. Bueno, y ahí yo lo distingo radicalmente de quien quiere morirse. Hay personas que quieren morirse, ¿ya? Yo soy psicóloga en otro ámbito de mi vida y ese es un tema,
el sinsentido, el derecho a, en fin, pero me interesa a mí justamente el suicidio o el darse muerte voluntaria o el estar dispuesto a morir de quien no quiere hacerlo. Eso es lo que me parece más interesante. Y creo que eso está muy, muy presente en, no sé, en el suicidio de Allende, bueno, el suicidio, me refiero a esos tipos de suicidios políticos. También en la huelga de hambre está esa amenaza. Bueno, algunos huelguistas de hambre se murieron, efectivamente. Entonces, me parece interesante usar esa forma, o sea, ese análisis de la fórmula, preferiría no hacerlo, porque justamente Bartleby es un sujeto que no tiene poder. Es como el último del escalafón de esa oficina. ¿Ya? Es como el junior al que le mandan a copiar, digamos, ¿ya? Y sin embargo, cuando su jefe empieza a decirle que haga algo, él dice, preferiría no hacerlo. Entonces, el jefe queda completamente descolocado, o sea, ¿pero qué es esto? O sea, ¿quieres o no quieres? ¿Cómo tú te puedes negar? No le está diciendo no, está diciendo, preferiría no hacerlo. Bueno, y es muy interesante porque eso contagia a esa oficina completa, ¿ya? Y bueno, y este personaje va desarrollándose y termina siendo un personaje cuya arma de protesta, diríamos, se recorta como un personaje que resiste así. Hay una ética ahí, hay un juicio moral allí, digamos, se sienten en tela de juicio quienes lo rodean. Bueno, y la huelga de hambre, vuelvo a mi vida de estudiante, que presencié miles de huelga de hambre porque fui estudiante en dictadura, había algo allí, ¿no? Había en ese gesto de no ingerir alimentos, dispuesto a morirse, había una dignificación del cuerpo también. Daba vergüenza que alguien en tu sociedad quisiera morirse de esa manera. Entonces había ahí también un gesto pasivo-agresivo también, ¿no? Que tensionaba como lo humano, lo humano, lo humanamente significativo me refiero, ¿no? O sea, rechazar la vida tal cual está organizada, proponer otra vida. Es verdad que yo estoy menos comprometida ahora con la idea de que la huelga de hambre siempre instala una contrasoberanía, y ahí después de escuchar a Jorge en algún coloquio que hicimos el año pasado, dije, es verdad, o sea, a veces la huelga de hambre no, en Ana Negra le llama suicidio soberano también, ¿no? Podría ser instalar una contrasoberanía y no siempre, ¿no? Porque a veces, digamos, los resultados de la huelga de hambre, como muy bien decía Jorge, han logrado pequeños beneficios particulares, pero no mueve un ápice las relaciones de poder. O sea, no se hacen de poder los grupos que protestan por la huelga de hambre. En fin, es un tema abierto. Ya, respecto a Vergés, claro, yo creo que mucha gente que lo ha conocido como por la segunda parte de la vida de él, que cuando se le denominó el abogado del diablo, ¿ya? O quizás por el ejercicio profesional, porque Vergés, no digamos que es un escritor prolífico, ¿eh? En términos teóricos, pero al menos él llevó a la práctica, y luego lo expresó en este libro, en el famoso libro este, de la estrategia judicial de los procesos políticos, ¿no es cierto? La idea de contravertir o subvertir el sistema de juzgamiento, ¿ya? El sistema político, de hecho, en general. Porque las experiencias que él relata son inmemoriales, pues las más clásicas son las defensas de Sócrates o de Jesús de Nazaret, pero entre tanto hay muchas. Y en la proximidad nuestra, por ejemplo, durante la dictadura argentina se llevaron a cabo, hay mucha documentación de juicios donde se planteaban estrategias de ruptura precisamente. En Chile es mucho más desconocido, y yo me llegué a él también por otros amigos donde algunos de ellos defensores de presos políticos mapuche, y no mapuches también, yo planteaba, cuestionaba las formas de protesta o de lucha en términos de estrategia, ¿ya? Porque decía, pero eso no lleva mucho, o sea, es un sacrificio, he encontrado que era muy grande, y desde ahí alguien me sugirió, yo como digo, no lo conocía por el mote a Vergés, pero me sugirió este libro, y claro, sí, me abrió también a un mundo teórico al menos que es perfectamente posible. Lo que pasa es que en la práctica, sobre todo para un defensor, frente a un tribunal penal y frente al acusado, le es muy difícil plantearle esto como opción.
pero yo no creo que sean necesariamente incompatibles. De hecho, creo que se podrían compatibilizar muy bien, apelando a esto de la espectacularidad que tienen los juicios políticos y que tiene también la práctica de la huelga de hambre, porque a eso apunta precisamente. Los juicios políticos tienen que transformar la situación judicial de la gente que lo está padeciendo en un hecho político para que pueda mediatizarse, para que aparezca en los medios de comunicación, para que la sociedad se haga cargo, porque de lo contrario van a estar siempre ahí en la oscuridad, ¿ya? Esa fue la forma en que yo me acerqué o cómo abordé a Vergués. Muchas gracias a los dos. No sé si hay alguna pregunta más, porque si no, yo voy a tomar la palabra. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces... Dejaron una en el chat, que la puedes leer ¿Ah, sí? cuando tomas tu palabra. Sí, ahí puedes. No la he visto, he estado mirando precisamente, pero no la he visto. Porque la que había ya la hemos leído, la de Matías. No, es arriba de mi comentario de la película. Ok. Sí, es para Angela, de la analogía del suicidio de Bartley. En el caso de la muerte de Bartley, su muerte, creo, no es relevante, sino que la resistencia a la vida, una activa negación. Ese sentir se puede equiparar con el suicidio político. Entonces, me gustaría a mí, con esta pregunta que te hacen, si puedo, porque yo también tengo una pregunta claro, no si eso es un suicidio político, sino una cosa que dices en tu artículo escrito, ¿no? Que no la comentas mucho más, citas a Tugendhat, y yo me pregunto, ¿es preferible vivir a morir? Para mí sería una pregunta que me haría con el suicidio, también con el suicidio político, ¿no? Sino, o sea, como esa herramienta de presión, ¿no? Y pensando también en lo que oíamos sobre el miedo como una emoción que articula también el hecho social. Claro, hay actitudes que pueden también provocar miedo en los nobles, en este caso quiero decir en las élites o en los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, eso, que unas personas estén dispuestas a no comer y a dejarse morir hasta que no se atienda a esto. Y una última pregunta para Jorge también, dicho así de una manera muy breve, sin argumentar mucho, pero el suicidio o determinado tipo de luchas, o por ejemplo como una huelga de hambre, también explicitan una impotencia. Entonces, claro, tu idea de la ruptura me parece muy interesante, pero para eso hay que estar a un determinado nivel, tener unas herramientas para poder romper con el sistema, ¿no? Entonces, quería si podías decir algo de eso, porque significa también que de alguna manera hay un sistema que reconoces, desde el cual crees que vas a poder hablar y que vas a poder ser escuchado. Bueno, no me voy a extender más con esto para dejaros... Pero podría explicarte por dónde voy, si luego quieres, y nos da tiempo. Mire, yo me tengo que ir en un minuto, porque tengo que moderar otra mesa a las 4:30. Así es que es muy difícil contestar en extenso la pregunta, Maribel, que hiciste, No, porque contesta primero a Janina, nosotros ya hablaremos, no te si es preocupes. que, Gracias. claro, que el suicidio político tiene digamos, es heteroreferido en cuanto tú tienes algo de altruismo allí, ¿no? Eso es como para mí lo relevante, o sea, cambia el modo como pueden estar organizadas las cosas, ¿ya? Eso yo creo que es la diferencia entre un suicidio autorreferido, que lo hago por razones personales, ¿no? Porque tengo deudas, no sé, Alan García, por ejemplo, ese no es un suicidio político, ¿no? Él se suicida cuando van a notificarlo porque tiene que responder frente a la justicia. Ahí no sé si ese no cambia de rabia nomás, ¿no? Pero porque nunca da la cara para responder sobre sus crímenes, ¿no? Corrupción, no sé cuál era la acusación, casos de corrupción, creo. Así que yo lo sacaría de un suicidio político, aunque es un suicidio de un político. Es distinto, ¿ya?
pero no me puedo extender más porque me tengo que ir a otra mesa, así que dejo a Jorge. Así que bueno, te pido disculpas, Ángela, Me no voy a sabía que te retirar tenías como que a ir. las... Me voy a retirar como en 2 minutos. Vale, vale. Te Ya. escucho un ratito. Sí, yo creo que a priori parece como inviable, pero como no hay más opciones tampoco, y de hecho el suicidio o la huelga de hambre, perdón, se toma ahí también como la última opción. Creo que plantear esto en términos jurídicos, porque la estrategia esta es necesariamente jurídica, ¿ya? Reprochar el derecho hegemónico, ¿no es cierto? Y negarle validez. Es una apuesta obviamente teórica, yo como dije, la he conversado con defensores que están ahí en el día a día, en la práctica, y ellos me dicen que es muy complejo porque obviamente que todas las personas busquen la absolución. Yo creo que se puede compatibilizar perfectamente, porque en ambos casos es la última opción que hay, la huelga de hambre y también esta argumentación. No sé si a eso apuntaba María Isabel. Mira, yo no sé si conoces el texto de Jean-François Lyotard, el diferendo, que precisamente plantea esta cuestión, ¿no? O sea, a mí me parece, a lo mejor estoy interpretando demasiado, la imposibilidad de hablar, ¿no? Desde algunos lugares, porque el sistema no escucha, no reconoce tu lugar, por así decir, ni tu voz, y no te da ese marco. Entonces siempre te vas a quedar acallado. Entonces la cuestión del diferendo es precisamente eso, que tú estás pidiendo una justicia o estás reclamando algo en un sistema donde no se te puede dar porque no se te escucha. Por cierto que esto no tiene nada que ver, pero también en determinado tipo de feminismo se habla de esto, ¿no? De Sí, sí. ¿cómo voy a reivindicar mis derechos como mujer si no se me contempla como alguien que tiene que tener derechos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Solamente iba un poco por ahí. Sí, no, sí. Yo creo que estamos en la misma sintonía, con la diferencia de que en la situación mapuche, y por eso que se acerca mucho al caso, al menos cuando Vergés eh, era abogado, ¿no es cierto?, en Argelia, tiene que ver con una lucha nacionalitaria que hay detrás. Sí, esa es la cuestión, y eso es lo que marca la diferencia en estos casos. Y por eso que también podría ser hace más sentido apelar a la ruptura, precisamente por el sustrato de una reivindicación nacionalitaria que existe de parte de, al menos, gran sector del pueblo mapuche. Muchas gracias, Jorge, gracias también, Matías, y gracias a los que nos han escuchado. Lamentablemente no podemos seguir con esta discusión apasionante, pero muchas gracias. Le doy la palabra a Carolina, que creo que tiene algo que decirnos. Bueno, Buen congreso les deseo a todos, por cierto. quería meterme un poco en tu comentario, porque yo cuando le preguntaba a Jorge por el caso de Yamila, era por esa misma razón. Porque es bien notable que Vergés escribió libros en esa época, hasta donde yo sé. Yo vi el documental y he visto una que otra cosa y me llamó la atención porque tiene una vida bien extraña. Es como esos abogados con dudosa reputación por haber defendido terroristas, pero la primera de terrorista que defiende es por una batalla nacional, que es Yamila, que justamente él lo que hace es hacerla figurar como sujeto político. O sea, una persona que era completamente invisible empieza a tener notoriedad justamente porque él la levanta como sujeto. Que es bien notable esa parte, porque él lo que hace es recurrir a la prensa internacional. Entonces ya como ella no existe en su país, como en su país está en una situación de desigualdad, como han ninguneado a su pueblo, lo que hace es levantarla internacionalmente y conseguir que le cambien la pena, no muerte, y poder y en ese sentido dejarla como una heroína nacional, que igual que ese es un punto interesante, porque yo creo que justamente lo que tú aludías es eso, o sea, cómo puede alguien que no tiene, no es reconocido, puede volverse reconocido porque justamente el que sabe manejar el sistema logra levantarle, que es como esa dualidad. Sí. Y sí, pues tenía otras cosas que comentarles, como que vengan a las mesas del simposio,
que vamos a estar felices de verles mañana a las 9 de la mañana en una que podríamos decir que es una mesa Hegel, donde va a estar Lorena, que está acá presente, y también Bruno Campos. Tenemos también nuestro simposio continúa el jueves, donde va a estar Andrés Bovenrit, que está acá, y Cristóbal Fris, otra persona más cuyo nombre acabo de olvidar. Y tenemos también presentaciones de libros asociados al simposio. Hoy día en la tarde se presenta el libro de Cristóbal Fris, mañana el de Cristóbal Balbontín, mi compañero en esto, o co-coordinador. Y el jueves tenemos otra presentación de libros a propósito del libro de Sandro Quiñola, Derecho Viviente, sobre Rabezón, ¿quién más era? Tardó y Joriu. Entonces igual esas invitaciones tenemos. Y que vayan el viernes a las actividades plenarias. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí y creo que ya nos despedimos, ¿no? Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Chao. Un Chao, chao. gusto. Chao. Chao. Chao, chao.